En esta mañana podríamos poner dos títulos, o un título y un subtítulo, si quieren, a la reflexión sobre la palabra de Dios. Primero, pensando en cada uno de los pactos que venimos trabajando a lo largo de esta serie, quizás el nombre más adecuado para la reflexión en esta mañana sería confiando cada día en la soberanía de Dios, ¿sí? En alusión claramente a esto de que Jesucristo, como Hijo de David, es un Rey eterno que gobierna absolutamente sobre todas las cosas. Y dicho esto, como subtítulo, o quizás desde una mirada un poco más práctica y concreta de nuestro día a día, a lo mejor nos puede ayudar a pensar en esta charla como personas, vos y yo, que tenemos la posibilidad de ser libres de la tiranía del control. Querer controlar absolutamente todo y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Hay un filósofo muy crítico de todo. En el siglo XIX se peleó con casi todo el mundo, o mejor dicho, casi todo el mundo se peleó con él, que es Nietzsche, famoso filósofo alemán del siglo XIX, que justamente lo que plantea es algo parecido a esto. Dice que el ser humano lo moviliza no una cuestión de placer, no una cuestión de racionalidad, ¿sí?, sino que justamente lo que más motiva la conducta humana, sin ser psicólogo, Nietzsche anticipa algunas cuestiones, ¿no?, dice que es la voluntad de poder, querer controlar absolutamente todo y a todos a lo largo de la vida, ¿sí? Bueno, evidentemente Nietzsche ha dicho un montón de cosas que hoy no vienen al caso. Creo que en este punto nos ayuda a pensar un poquitito cómo nos manejamos, cómo estamos nosotros con esta cuestión, a veces casi obsesión, de pensar que todo depende de nosotros, que tenemos efectivamente la capacidad de controlar absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Y no sé si están así, no sé si están así. Por lo menos estaría bueno pensarlo en esta mañana, cómo nos llevamos vos y yo con este tema de tener la sensación de que está todo absolutamente bajo nuestras manos. Podemos pensar tres preguntas como para reflexionar sobre nosotros mismos, ver cómo nos llevamos con este tema. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos ante situaciones imprevistas que desconocemos, que nos sorprenden y no podemos controlar? ¿Cómo nos sentimos con eso? Cada uno piense, Segundo, ¿cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta que las cosas no salen como nosotros queremos, no salen como las cosas las hemos planeado? Y es más, ¿cómo nos sentimos cuando vemos y percibimos que las cosas se nos van de las manos, que no las podemos controlar? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Tercero, ¿cómo convivimos con los cambios significativos y con la percepción de un futuro incierto, inseguro e inestable? ¿Qué nos pasa cuando percibimos eso? Que créanme que como pastor, como docente, como psicólogo, son cosas con las cuales convivimos y escuchamos cotidianamente, ¿sí? Bueno, en realidad no importa mucho cómo te sentís, o sí importa, pero en realidad lo que más importa es que si uno está lidiando con todo esto, si uno está sufriendo con todo esto, bueno, tenemos el Evangelio en esta mañana, tenemos el Evangelio que nos propone una mirada distinta, una mirada liberadora, una mirada, yo diría también, casi ansiolítica, ¿sí?, que nos permita calmarnos, poner las cosas en perspectiva, darnos cuenta que hay alguien que en definitiva tiene el poder y tiene el control sobre todas aquellas cosas que nosotros definitivamente no podemos controlar. Que dicho sea de paso, ¿no?, cuando uno piensa estas tres preguntas en serio, profundamente y con más tiempo que el que tenemos en esta mañana, nos damos cuenta que la mayoría de las cosas importantes en nuestra vida
se nos van de las manos. Es muy poquitito, pero muy poquitito lo que efectivamente podemos controlar de nuestras vidas. Y el ser humano entra en desesperación cuando siente eso. Y yo diría que esta es la historia misma de nuestra especie, desde Adán y Eva hasta el tiempo de hoy. Una de las cuestiones que se plantearon originalmente, Adán y Eva, es esta percepción de que ellos deberían tomar el control de su vida, que ellos en algún punto tenían más sabiduría que el mismísimo Dios para saber cómo manejar la creación, el universo, sus destinos, su familia, sus proyectos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Algo que nos afecta directamente a todos nosotros. Bueno, justamente declararon su independencia de Dios. En algún punto Génesis 2, Génesis 3 nos dice que Adán y Eva en un momento de sus vidas pensaron que eran tan sabios, tan omnipotentes, ¿sí?, que dijeron, mira Dios, de esto me empiezo a ocupar yo, ¿sí? De este espacio deja que nosotros sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Quédate tranquilo, descansá, que nosotros sabemos cómo manejar nuestra vida, sabemos qué es lo mejor para nosotros, te vamos a dejar descansar y vamos a hacer nuestra vida como mejor nos parece. De ahí hacia adelante, el mundo, nosotros, la historia de la humanidad, vive y ha vivido en una tensión permanente por quién tiene el poder, quién tiene el control, quién tiene la autoridad de nuestras vidas, de nuestros proyectos, del mundo, de la sociedad y de todo lo que se nos ocurra en la cabeza en esta mañana que esté vinculado al poder. Ahora, hay una buena noticia que viene del Evangelio. Juan realmente es un teólogo muy sabio, pone en palabras de Jesús esta frase tan conocida que dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, yo creo que en esta mañana es muy importante que pensemos en esto. No es necesario que nos obsesionemos con el control de nuestra vida, no es necesario que nos obsesionemos con el control de nuestro futuro, ¿sí? Creemos y confiamos en la plena soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros, no solamente en el día de hoy, sino cada día de nuestra vida. Y en este contexto, yo quisiera simplemente mencionar, porque veo que los tiempos corren y claramente no los controlamos, ¿sí? Quisiera mencionar 5 afirmaciones teológicas que tienen que ver con la soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros. Y después compartir 5 títulos prácticos de teología pastoral de nuestro día a día en cómo podemos aplicar cada uno de estos principios en vivir una vida mucho más tranquila, mucho más amigable con nosotros mismos y descansar en la providencia de Dios. Lo primero que quiero marcar en esta mañana para pensar durante la semana, para reflexionar, es que el reino de Dios es un reino eterno, Dios es soberano y nada, absolutamente nada, escapa a su autoridad, ¿sí? Nada. Dice Jeremías 10:10, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, Él es el Rey eterno. ¿Qué nos pasa hoy como sociedad? Bueno, como sociedad justamente lo que nos pasa, como humanidad, es que vivimos confrontando con este reinado eterno de Dios. Vivimos en tensión, vivimos en conflicto, ¿sí? Vivimos cuestionando permanentemente la autoridad de Dios en un montón de aspectos, ¿sí? Claramente los cristianos no deberíamos caer en esta lucha por el poder o en esta lucha por el control. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros también tenemos esta tentación, ¿sí? Tenemos este conflicto interno en el cual muchas veces le cuestionamos a Dios esa soberanía eterna que Él tiene sobre todo el universo y también sobre nuestras vidas. Y en la medida que Dios fue avanzando en su plan de salvación sobre todos nosotros, de redención plena de lo que es la humanidad, se acerca en la persona de Jesucristo a cada uno de nosotros. Y justamente lo que expresa el Evangelio, ¿sí? Los 4 Evangelios, es que el reino de los cielos se ha acercado y se ha visibilizado en Jesucristo
que es profeta, sacerdote y rey. Y acá entra en juego esto que hemos leído recientemente, donde se dice acerca de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muchas veces pensamos que el universo está gobernado por fuerzas del mal, pensamos que todo está descontrolado, que todo tiende al caos, que todo tiende al mal. Y sin embargo vemos que Jesucristo, viendo esta necesidad que teníamos de alguien que realmente pueda ordenar todas aquellas cosas que desde la pérdida del paraíso, del jardín del Edén, se fueron desordenando progresivamente y cada vez más complejamente, viene y se hace cargo. Viene y, siendo Dios, decide tomar forma humana, vivir entre nosotros y traernos de una manera visible, concreta, cotidiana, ese reino de Dios disponible para cada uno de nosotros. Y cuando uno sigue pensando en cómo sigue la historia, uno dice, bueno, sí, es cierto, el reino de los cielos se ha acercado, hay gente que ha creído, hay gente que no ha creído. Jesucristo termina muriendo, termina dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, básicamente porque todos nosotros sabemos que era parte esencial del plan redentor de Dios para cada uno de nosotros. Pero esta muerte en la cruz, este sacrificio en la cruz, es lo que le permite resucitar con todo su poder, con toda su gracia, con todo el poder del Espíritu de Dios, renovando su vida, ¿sí? Y demostrando realmente ser quien dijo y quien afirmó ser: Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios absoluto de todo el universo, que conquista y vence aún hasta la mismísima muerte, cosa que nadie en la historia había podido hacer hasta ese momento. ¿Y cuál es la verdad del reino que se expresa en todo esto? Bueno, básicamente que Jesucristo, habiendo vencido al mal ahí en la cruz, hoy día, en este momento, está sentado a la diestra del Padre, reinando soberanamente sobre todos nosotros. Pueden leer en la semana Hebreos 1 al 3, Colosenses 2:9, donde se expresa justamente que Dios en este mismo momento está sosteniendo el universo, sosteniendo cada uno de los planetas, sosteniendo nuestra vida, controlando para que el mal no haga mucho más mal del que está haciendo hasta este momento. Y yo quisiera que pensemos simplemente en esto, ¿sí? Si Dios realmente no tuviera control de todo lo que está pasando en este tiempo, ¿cómo sería nuestra existencia en este mismísimo momento? ¿Existiría el ser humano? ¿O hubiésemos ya exterminado a la mismísima especie, producto de esta lucha de poder de gente muy poderosa contra otra gente muy poderosa? Si el mal no se ha expresado aún en toda su plenitud, es gracias a que Dios pone su límite, pone su control, pone su soberanía sobre todas aquellas cosas que pueden llegar a suceder. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, nos pasa que muchas veces perdemos noción de esto, ¿sí? Y tenemos un pensamiento pesimista, negativo. Pensamos que todo realmente no tiene demasiado sentido, que no podemos hacer nada. Bueno, cuando uno va a la verdad del Evangelio, uno se da cuenta que Dios tiene todo el poder y que ese todo poder se nos es transferido a cada uno de nosotros por ser miembros de esta comunidad del pacto, que representa la soberanía y la gracia de Dios. Fíjense lo que dice Efesios 1:20 al 23, porque me parece que es muy importante entender la dimensión del poder que tiene Jesucristo en relación a cualquier forma de poder humano que podamos ver hoy a lo largo de nuestra historia. Dice Efesios 1:20-23, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también
en el siglo venidero. Y por si esto fuera poco, dice que todo lo sometió bajo sus pies, absolutamente todo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Así que cuando pensamos realmente de dónde viene nuestro poder, de dónde viene nuestra energía, de dónde viene nuestra sabiduría, de dónde viene nuestra capacidad de poder manejar aquellas cosas que vivimos en lo cotidiano, bueno, es justamente de esta persona, Jesucristo mismo, sentado a la diestra del Padre, que tiene poder absolutamente sobre todo lo que ocurre en nuestra vida. Y yo quisiera que podamos pensar como cuarto punto, que nosotros como Iglesia somos la comunidad del pacto, que en este día de hoy, en este tiempo histórico que nos toca vivir, expresamos y damos entidad concreta, visible, palpable, al reino soberano de Dios en este tiempo histórico, ¿sí? La Iglesia de Jesucristo, así como Jesucristo se acercó a cada uno de nosotros, acercó el reino de Dios allí en el siglo I, y conocemos lo que es toda la historia que ha sucedido después. Bueno, en este tiempo somos nosotros, como comunidad de fe, como iglesia particular, como hijos de Dios, que damos evidencia, que mostramos, que damos visibilidad a este reinado de Dios sobre absolutamente todas las cosas. Es más, cuando uno va a Apocalipsis, empezamos por Génesis, terminamos por Apocalipsis, vemos que Dios nos ha hecho un reino, que somos un reino, aunque vos no te consideres quizás a veces parte de un reino, porque estás triste, porque estás angustiado, porque perdiste noción realmente de lo que es tu identidad en Cristo, de lo que realmente somos. Bueno, independientemente de eso, cuando uno va a la palabra de Dios, define quiénes somos, y la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes al servicio de este reino soberano de Dios en este tiempo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1, 4 al 6. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Quien reina absolutamente sobre todos los que reinan hoy temporalmente en este universo. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Así que yo diría que si alguien viene con baja autoestima, ¿sí? Alguien viene con una mirada quizás muy, muy pobre de uno mismo, bueno, no hay que irse, digamos, a un polo narcisista, está bien, y pensar que somos los más importantes del universo, pero sí me parece que es bueno y que es saludable tomar conciencia de qué somos, quiénes somos, y el poder que Dios nos ha dado para que lo pongamos al servicio de una comunidad que necesita entender quién tiene el poder, quién tiene la gracia, quién tiene la misericordia por sobre todo lo creado, ¿sí? Y lo último, uno puede llegar a pensar, bueno, sí, está todo bien, ¿no? Está todo bárbaro. Cristo gobierna, es Rey de Reyes, pero la verdad es que la estoy pasando mal, estoy sufriendo, tengo problemas, tengo dificultades. Bueno, es parte de esta tensión, es parte de esta lucha que tenemos como especie, en la cual buena parte de nosotros, y a veces un poquitito nosotros como creyentes también, seguimos cuestionando a Dios, seguimos peleando un poquitito con Dios, ¿sí? Así como Guillermo el otro día nos decía que a veces dudamos en nuestra fe, y nos pasa, y es parte de nuestra esencia humana, bueno, esto también es un poco parte de nuestra esencia humana, ¿sí? A veces tironeamos un poquitito y queremos manejar nosotros las cosas, hasta que nos damos cuenta que por ahí no podemos, ¿sí? Y claudicamos y caemos, ¿no? Y nos damos cuenta que, en definitiva, tenemos que confiar en Dios porque es la única alternativa saludable posible que tenemos por delante, ¿sí?
Pero bueno, hay una realidad. El reino de Dios todavía no se ha manifestado en su total plenitud. Y por eso sufrimos lo que sufrimos, por eso pasan las cosas malas que pasan, ¿sí? Y creo que es muy bueno que podamos pensar en Apocalipsis 20, 21 y 22, ¿sí? Porque ahí es justamente donde se nos expresa que en la consumación de los tiempos, este reino eterno de Dios se va a expresar en toda su plenitud. Ya no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá ninguna de las cosas que sufrimos en esta humanidad caída en el día de hoy, ¿sí? Todo bien, ¿no? Todo bien, pero falta un poquitito para esto, ¿no? Falta un poquitito para esto. Y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo vivimos? ¿Sí? ¿Cómo experimentamos esta soberanía de Dios cotidiana sobre todos nosotros? Bueno, es acá donde yo quiero que podamos pensar algunas implicancias pastorales, concretas, muy de nuestro día a día. Y pensar, bueno, cuál es nuestro punto más flojo, ¿no? Nuestro punto más débil, nuestro talón de Aquiles, aquello que más nos cuesta, ¿sí? En nuestro día a día. ¿Qué nos propone el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos propone que en esta mañana, independientemente de lo que estemos viviendo, podemos creer y confiar que Dios tiene el control pleno de nuestras vidas. Y ya esa certeza nos libera, nos da esperanza, nos consuela, nos trae paz, ¿sí? La soberanía de Dios en este tiempo que nos toca vivir claramente no anula la maldad humana, es parte de nuestra realidad, pero al mismo tiempo nos da la fortaleza y la responsabilidad para trascender dicha maldad y vencer cada día con el bien de Dios, el mal y la oscuridad, ¿sí? Así que yo quisiera mencionar 5 cosas, Simplemente las menciono porque claramente no nos da el tiempo para poder explayarnos en cada una de estas enunciados, ¿sí? Creo que el Evangelio en esta mañana, bajo la soberanía de Dios, nos propone vivir bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Declinar nuestra voluntad de control, reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida cada día. Es lo que hablamos en esta mañana cuando dijimos, venga tu reino, ¿sí? Tuya es la gloria, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno sería que cada día en nuestra vida podamos ser conscientes de esa autoridad de Dios sobre nosotros, confiar en eso, ¿sí? Relajarnos, ser responsables con las cosas que tenemos que ser responsables, pero no obsesionarnos con querer controlar cosas que definitivamente no podemos controlar, ¿sí? Ahorrémonos mucho de ese sufrimiento en querer, manejar todo y no dejar que Dios maneje y controle cada aspecto de nuestra vida. Lo segundo, vivir confiando en la providencia de Dios, confiar en la soberanía y cuidado de Dios, que es lo que nos expresa el Sermón del Monte. Ahora al final, como exhortación final, vamos a leer un pequeño texto del Sermón del Monte, ¿sí? ¿Qué nos propone el Sermón del Monte? Bueno, que básicamente ni siquiera hay un cabello que se nos cae sin que Dios tenga conciencia de eso y esté pendiente de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el Sermón del Monte? Que si Dios cuida de las flores del campo y de los pájaros, ¿sí? ¿Cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros que somos su especial tesoro? Tercero, vivamos buscando la guía, la sabiduría y la orientación de Dios. Oremos, permanentemente oremos, hablemos con Dios, pidamos consejo, pidamos ayuda, escuchemos, ¿sí? Qué es lo que Dios tiene para decirnos a través de las canciones, de las oraciones, de un hermano, de una hermana, de un líder. No nos quedemos solos con aquellas cosas que nos pasan. Busquemos la guía y la orientación de Dios que se manifiesta de infinitas maneras, ¿sí? Cuarto, vivamos sirviendo humildemente, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo
ser humano, sin dejar de ser Dios, para venir a servirnos a todos nosotros. Creo que es muy importante que entendamos también esto en el plano de la Iglesia. La Iglesia tiene pastores, tiene presbíteros gobernantes, tenemos roles, ¿sí? Hay líderes, ¿sí? Personas que están a cargo de actividades. Somos simplemente siervos de Dios, ¿sí? Somos simplemente siervos de Dios. La cabeza de la Iglesia, la autoridad formal de la Iglesia es Jesucristo mismo. Y nos ha dado responsabilidades menores, diría, a cada uno de nosotros. Entonces creo que pensar en la soberanía de Dios en esta mañana nos ayuda a entender que todos somos siervos, que servimos al mismo Dios, a nuestro mismo Rey de Reyes, ¿sí? Señor de Señores. Y cuando pensamos en esto, se nos baja un poco, digamos, esa cuestión de creernos un poquitito más de aquello que realmente somos. Y creo que esto es muy importante en la Argentina de hoy, ¿sí? En el mundo de hoy. Bajar un cambio, entender que si tenemos una responsabilidad, que si tenemos un rol, si tenemos un don, si tenemos algo para dar, es porque Dios nos lo ha dado para que podamos pensar en el bien común y bendecir la vida de los demás, ¿sí? Esto es entender la soberanía de Dios sobre todos nosotros. Esta iglesia es de Dios, no es de ninguno de nosotros en forma particular. Y creo que es por eso que se ha sostenido 200 años, por la gracia de Dios. Lo cual no quita, ¿sí?, que nosotros tengamos que ser responsables y muy cariñosos, ¿sí?, muy espirituales en la manera en que nos servimos unos a otros. Lo último, y para terminar, creo que pensar en la soberanía de Dios nos ayuda a vivir cada día como embajadores de Cristo, embajadores del Rey. Hemos tenido hace un par de domingos alguna prédica en relación a esto, pero creo que es bueno que lo podamos recordar. La soberanía de Dios requiere a alguien que lo represente día a día en cada ámbito de trabajo, en cada lugar, en cada familia, en cada espacio social, en cada momento. Y somos vos y yo, es esta iglesia quien tiene la posibilidad, el privilegio, ¿sí?, de poder ser representante de Dios en medio de esta sociedad que no necesariamente tiene muchos deseos o muchas ganas a veces de confiar y de creer en Dios. Y nosotros estamos aquí justamente para mostrar eso, que hay alguien que tiene el poder, que hay alguien que tiene el amor, que hay alguien que tiene el perdón, la gracia de volver a reconciliarnos unos a otros bajo su autoridad. Así que yo quisiera que en esta mañana podamos hacernos una pregunta final y después quiero leer algo que tiene mucho que ver con lo que hemos conmemorado en estos 200 años. Ya se van a dar cuenta por qué. Y la pregunta es esta. Si miro para mi interior, pienso en mi propia vida, en este tiempo que estoy viviendo, en esta etapa de mi vida, ¿qué tanto estoy confiando en la gracia, en la soberanía y en la providencia de Dios sobre todas aquellas cosas que estoy viviendo? ¿Cuánto estoy confiando? ¿Cuán presente tengo en mi día a día que pase lo que pase, Dios está a mi lado, camina junto a mí, me cuida, me protege y me da la fortaleza para salir adelante en medio de toda situación difícil que tenga que atravesar? Quiero leerles algo, es la travesía del Symmetry, diario de viaje del Symmetry, que hemos hablado mucho el domingo pasado de esto, un fragmento del diario de viaje del 11 de agosto de 1825. Es más, dice que era día jueves. Fíjense el nivel de detalle que tiene esta historia del viaje de los primeros colonos escoceses. Estaban acá nomás, Río de la Plata, todavía arriba del Symmetry, ¿sí? Y relatan esto, tiene mucho que ver con lo que compartimos en esta mañana. Una hermosa mañana, y se presenta como un buen día. Los lanchones estarán aquí pronto y deberemos descargar. Esperamos estar todos en tierra mañana y dirigirnos hacia nuestro destino final en este país cuanto antes.
He podido observar, y escuchen esto, ¿no? Porque es muy, muy fuerte, ¿eh? He podido observar que el paisaje tiene un aspecto desolado, la ciudad es sombría y los habitantes tienen un semblante austero. Siglo XIX, ¿eh? Por cierto, hemos mirado todo desde una postura negativa y tenemos muchos prejuicios que deberemos vencer antes de formarnos ideas correctas y consistentes sobre esta nueva tierra. Partimos de nuestro hogar cuando empezaba el verano. Experimentamos un calor húmedo y sofocante, el resplandor del sol, la influencia debilitante de la zona tórrida y los climas tropicales. Hasta podríamos decir que fuimos lanzados sobre estas tierras de entre truenos y relámpagos. Fuerte, ¿no? Debemos someter nuestra nomenclatura a reformas y modificar nuestro almanaque de manera que cuando caractericemos los días y estaciones hagamos una completa transferencia y modificación de cualidades, cambiando invierno por verano, primavera por otoño, calor por frío y así sucesivamente. ¡Qué cambio!, ¿no? Tremendo el cambio que estaban atravesando. Ahora, lo más importante y lo que realmente hizo la diferencia en estos primeros presbiterianos. Para concluir, es mi esperanza que ahora estemos todos fuera de peligro junto a los demás pasajeros. Agradecemos a la divina providencia quien nos ha guiado hasta aquí sanos y salvos. Miramos a Dios humildemente buscando protección y su continuada bondad, ya que estamos convencidos de que estamos en su presencia. Aunque lejos de casa y en la tierra de extraños, creemos firmemente que nuestros amigos nos acompañan unánimemente en estos sentimientos al leer estas nuestras memorias. William Grierson, ¿sí? Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que charlamos hoy, ¿eh? La providencia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Este edificio, ¿sí?, estos vitrales, estos 200 años dan fe de eso. Las promesas de Dios no fallan, son eternas. Si Dios ha cuidado durante esos 200 años de esta iglesia, de esta comunidad, de la historia, ¿sí?, de su iglesia en general, ¿cómo no va a cuidar de nosotros en el día de hoy y en todo lo que tengamos que vivir de aquí hacia adelante? Hay 200 años de historia que dan fe de eso, ¿eh? Los próximos 200 años, bueno, dependen de cómo vivamos nuestra fe, es la historia que otros van a contar de cada uno de nosotros. Seguramente va a ser la mejor historia, porque Dios es soberano, no falla y está presente en cada uno de nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin. Amén.